Bueno, uno de los platos fuertes de la candidatura de Pedro Castillo ha sido la nueva Constitución. Hay mucho énfasis en este tema, de manera de que se ha planteado inclusive fórmulas que después se han moderado, diciendo que habría una forma extraconstitucional, por llamar de alguna manera, de hacer una nueva Constitución. A saber, a la Asamblea Constituyente se dijo además que ya se está recolectando firmas para conseguir este objetivo. Ahora bien, la última encuesta de Datum, aquella que indica que un alto porcentaje de la ciudadanía desconfía de la limpieza de los comicios, también hace preguntas sobre la Constitución. Un 63% se expresa a través de cambios a la actual Constitución y un 14% dice que no hay que hacerle ningún cambio. Pero, es decir, este grupo importante, 77%, no vería con buenos ojos una nueva Constitución, o sea, una especie de refundación del régimen político del Perú, que eso es la Constitución. La Constitución es la carta con la que se funda un sistema político, un régimen político. Y un 20% sí estaría a favor de un cambio total de la Constitución. La abogada Elizabeth Sea está en la línea telefónica. Doctora Elizabeth Sea, ¿cómo está usted? Buenos días. Don Chema, ¿cómo está usted? Muy buenos días a ti y a tu público. Muchas gracias por atendernos, doctora Elizabeth Sea. Primero, ¿cuán importante puede ser el tema de la Constitución en la hipótesis de que tengamos gobierno presidido por Castillo? La importancia que se le ha dado en la campaña electoral después va a ceder a una situación de mayor realismo, negociaciones con el Parlamento, etcétera, ¿o le parece que van a tener que seguir adelante nomás? Bueno, en primer lugar señalar que la Constitución es la norma base de todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es la norma superior. Y en tal sentido no solamente sienta los cimientos de la estructura política, sino también económica de nuestro país. Y creo que justamente es ahí donde la población ha manifestado su temor, en el tema económico. ¿No? ¿Y por qué? Porque tanto el ideario, ¿no?, de Perú Libre como el Plan Bicentenario, ¿no?, el último que han presentado, ambos mantienen el mismo lineamiento de desaparecer de la Constitución, de su régimen económico, aquellas cláusulas que ellos consideran cláusulas pétreas en la Constitución, como por ejemplo el tema de la iniciativa privada, ¿no?, como el tema de la libertad contractual, y ellos lo manifiestan tal cual, porque al implementar en esta nueva Constitución la posibilidad de revisar contratos ya celebrados, ¿no?, lo que va a hacer es justamente establecer una inseguridad jurídica. Y también cuando dicen ellos, porque lo dicen no solo en el ideario, lo vuelvo a repetir, sino en su plan bicentenario, ¿no?, que al mantener la iniciativa privada, es decir, esta libertad de formar empresas en el Perú, ¿no?, para ellos eso es lo más nocivo y que debe ser el Estado el que ocupe ese lugar, dejar de lado el rol subsidiario que hoy en día está en la Constitución del 93 y pasar a ser más bien que el Estado tenga un rol protagónico, ¿no?, dinámico, pero intervencionista, porque no solamente va a poder crear empresas, a través de las leyes va a poder modificar contratos, ¿no? También van a establecer reglas de juego para los que vengan a invertir al Perú, ¿no? Y esto va a ser revisable por un Congreso, que puede ser manejado políticamente. Entonces, definitivamente yo creo que la gran inseguridad de la gente, de la población, está justamente en estas propuestas que son nocivas pues al país, ¿no? Bueno, entonces, si le copio bien, se ha moderado el documento inicial de Perú Libre presentado al Jurado Nacional de Elecciones en una serie de temas, pero mantiene la misma línea en materia constitucional, de nueva Constitución. ¿No se ha renunciado a eso? No, por supuesto que no. Lo que ellos están planteando en el tema económico, como por ejemplo la nacionalización de los recursos, necesariamente tiene que ir por una modificación constitucional. Porque ya están rompiendo el principio de subsidiariedad del Estado. O sea, eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Porque ellos piensan nacionalizar todo lo que es
los recursos naturales, ¿no? Agua, electricidad, todo lo que es el tema de las mineras, sí, etcétera. Entonces aquí ya no va a haber una limitación, y tendría que ser una limitación constitucional en la actividad privada, ¿no? Sí. Y esto hay que decirlo, ¿por qué? Porque no cambia el espíritu del ideario al plan bicentenario, se mantiene lo mismo, ¿no? Sí. Ahora bien, el Congreso que vamos a tener, todavía no sabemos muy bien cómo se van a alinear las fuerzas, va a depender de una serie de factores, pero evidentemente esto va a haber un sector importante del Congreso que no va a estar de acuerdo con una modificación constitucional en este sentido, va a haber un obstáculo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser la tentación? ¿Tratar de hacer de todas maneras una asamblea constituyente a base de firmas, a base de asambleas populares, a base de cosas de ese tipo, o tratar de buscar la liquidación del Congreso? Bueno, en este momento es muy difícil leer lo que va a hacer Perú Libre, y te lo digo por qué, porque hasta este momento no hay una claridad, ni siquiera en su propuesta de plan de gobierno. Pero definitivamente lo que sí se puede entender, no solamente por el ideario, por el plan bicentenario, sino también por lo que dicen los voceros, ¿no?, que la Asamblea Constituyente va a ir de todas maneras, a pesar de que no sería el cauce constitucional. Sí, ¿no? Hay un documento. Ellos van a hacer su Asamblea Constituyente para lograr este cambio constitucional y lograr justamente eso, lo que ellos llaman esta economía popular de mercados, sí, ¿no?, y nacionalista, ¿no?, nacionalizadora de los recursos. Con mercados, de la economía social de mercado a la economía popular con mercados, es lo que dice más o menos el planteamiento. Ahora, hay el documento famoso que firmaron tanto Castillo como Keiko Fujimori, auspiciado por la Conferencia Episcopal y otras entidades, sobre la necesidad de recurrir a la propia Constitución vigente para cambiar la Constitución vigente. Hay un compromiso ahí, pero claro, uno puede firmar muchas cosas hasta ganar. Después de haber ganado ya, como que la cosa cambia. Sálvese quien pueda. Así es, porque este documento no es vinculante, y eso lo sabemos, ¿no? No es vinculante. Entonces, ¿qué es lo que hace que la población, la ciudadanía, tenga la seguridad de que el señor Pedro Castillo va a cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, que en primer lugar, pues, que haya presentado pues un plan de gobierno completamente y diametralmente opuesto al ideario Perú Libre, pero no es así. Mantiene los lineamientos estos que te estoy diciendo de una economía popular con mercados, el tema nacionalizador, estatiza, ¿no? Romper con el principio de rol subsidiario. Esto se mantiene, o sea, esto si uno lee todo el ideario, el plan bicentenario lo dice tal cual. Otra cosa, los voceros, no hay un vocero, cuando se habla de economía, no hay un plan económico vigente, o sea, no hay medidas a los próximos 100 primeros días de gobierno que se van a tomar, ¿no? Y ahorita el señor Castillo está mudo, en silencio, no se pronuncia, y los que sí se están pronunciando son los voceros de Perú Libre, ¿no?, que dicen que se va a mantener, ¿no?, el ideario original, político que está establecido. Claro, entonces, el ideario del partido, esa es la ¿no? inseguridad. Claro, ahí está la cosa que se dice: el que nada anula las elecciones es el partido, y el partido tiene una serie de temas. Hay un tema que tiene que ver con la ubicación internacional del Perú, que es la revisión de los tratados de libre comercio. Estas son palabras mayores, porque tenemos tratados de libre comercio muy importantes y que han tenido una gran incidencia en la economía del país. ¿Qué puede significar una revisión de los famosos TLCs que tenemos? Recordándole al público que un contrato pues es ley, digamos, y que no se puede modificar simplemente porque yo quiero modificarlo. Yo no puedo modificarlo, ¿o sí? No, definitivamente, bajo el régimen constitucional económico vigente no se pueden revisar, definitivamente, ¿no? Eso hay que respetar estos contratos que ya están celebrados, ¿no? Además también tener en cuenta de que ya estos contratos ley que muchas veces celebra el Estado ya establece de por sí garantías y seguridades. O sea, ahí está establecido también compromisos por parte del Estado, que si uno los quiere desconocer nos vamos a un arbitraje y vamos a tener que pagar, millonarias indemnizaciones, porque no puedes romper tampoco un contrato sin que la parte perjudicada no cumpla con demandar, no demande su derecho, eso por supuesto. Pero romper con los TLC
mi estimado Chema, va a significar incluso también perjudicar en este momento todo lo que es el abastecimiento de lo que son las vacunas y de todos los implementos, los medicamentos necesarios para combatir la pandemia. Sí, pues. Eso también hay que tenerlo en cuenta, sí, ¿no? Sí. O sea, en este momento, que es un momento crítico, es lo que menos deberíamos de hacer. Además, también la inversión. O sea, la inversión definitivamente se va a alejar, porque esos contratos, esos TLC, esos tratados de libre comercio, lo que hacen justamente es implementar garantías, ¿no? Para esa inversión extranjera. Sí. Y no vamos a poder tener pues esas garantías y les vamos a poder brindar esa seguridad. Entonces, yo creo que esto de realmente, y que esto se mantiene en el ideario, por supuesto, y con esto, vuelvo a repetir, la revisión de los contratos se sigue manteniendo también en el plan bicentenario. Definitivamente aquí lo que se está rompiendo es con esta estructura económica garantista de que existe inversión privada, ¿no? Y también termino con comentarte que sí, ellos dicen que el Estado no supervisa y no regula y no fiscaliza, y eso es mentira, porque no hay que leer solamente la Constitución, Chema, hay que también leer las sentencias del Tribunal Constitucional sí, en materia económica, que más de una vez ha reafirmado estos roles importantísimos del Estado en materia económica, como es el tema de la regulación, como es el tema de la fiscalización, como es el tema de la supervisión. Entonces, lo que pasa es que ellos están utilizando este discurso populista, ¿no?, para intentar convencer a la gente que la salida es cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente impuesta, pero no constitucional. Lamentablemente hay mucho desconocimiento y se trabaja con estereotipos. Por ejemplo, uno de los estereotipos con los que se trabaja es el de la minería. Hay un sector de la población que piensa que la minería es lo que le da la gana en el Perú. Y esto evidentemente no es así, porque el Perú, bueno, puede haber fallas en la aplicación de la ley sin duda, pero el Perú es uno de los estados que tiene mayor control sobre la actividad minera, desde el punto de vista ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido unas imágenes horrorosas de un grupo de gente tomando una pequeña mina aquí en San Mateo, en las alturas de Lima, esto con incendios y con una serie de situaciones que espero sean una excepción, pero este estereotipo sigue funcionando en gran parte de la población y me temo que a algunos medios de comunicación les encanta decir la minería es primitiva, es el capitalismo salvaje, hace lo que le da la gana, y esto no es así. No, en la actualidad el sector minero representa el 10% del PBI y el 19% de los tributos que son pagados efectivos netos por las empresas, ¿ya? Entonces, imagínate que en este momento que justamente nosotros no tenemos un buen nivel de recaudación tributaria, ¿no?, y nuestra calidad también de recaudación es deficiente, vamos a matar al sector minero, en vez de entrar, digamos, a fortalecerlo, ¿no?, y quizás fortalecer también su marco de responsabilidad, aunque ya las mineras también tienen políticas de responsabilidad social que justamente han sacado adelante a muchísimas comunidades, ¿no? Pero se está también nuevamente tratando de emplear este discurso, ¿no?, antiminero para poder erradicar la minería, ¿no?, y favorecer, digamos, otro tipo de intereses que son ajenos justamente a la necesidad de que estos pueblos puedan salir adelante. O sea, las regiones como Arequipa, ¿no?, Moquegua, han salido adelante justamente por el desarrollo minero. Y eso se comprueba fácilmente, como te digo, por el tema de la recaudación tributaria, el pago de los tributos. Entonces, eso definitivamente sería nocivo más en este momento, ¿no? Pero como te digo, todo esto surge porque no hay un planeamiento económico detrás de este tipo de ideas, ¿no?, populistas, que lo único que hacen es simplemente, pues, traer un caudal de votos, pero que al final pues resultan en un tremendo engaño y perjuicio sirven para ganar elecciones. Pues bueno, en caso de que Castillo, como indican muchos medidas que está tomando el jurado de elecciones, termine siendo presidente, tendremos que esperar hasta el 28 de julio en su mensaje a la nación para enterarnos de qué nos espera. Así es. Bueno, esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones haga su rol, ¿no?, conforme al Estado de Derecho y que todo sea transparente, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Yo soy un poco más escéptico, Elizabeth, porque me corresponde por la edad, pero tú tienes derecho a ser más optimista, ¿no? Sí, bueno, en realidad en este momento
Opto por el optimismo porque creo que es el momento de salir adelante. Nuestro país no puede retroceder y yo quiero reiterar mi confianza también a las autoridades electorales porque creo que hay un gran sector de la población que está esperando realmente que decidan, ¿no?, en aras de la transparencia para que justamente nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos pues no se vaya pues por el desborde y no apueste por este tipo de planes que realmente lo único que van a traer es retraso. Elizabeth, muchas gracias por la comunicación, muy amable. La doctora Elizabeth Sea, abogada constitucionalista.